Buenos días, vamos a empezar la sesión de este miércoles. Esta vez tratamos de análisis y bioquímica clínica, que nos va a hablar de un tema ya tenemos una nueva sección en la laboratorio clínico de una sección dedicada a ciencia, y desde esta sección nos van a esta sesión de la de bioquímica, así que como quieras. Bueno, muchas gracias, Rafa. Bueno, pues yo soy Laura Cervera, como ha dicho Rafa, R4 de Bioquímica. Y bueno, la sesión que voy a dar hoy la he querido titular como ¿qué le pasa a mis neuronas? Explorando el Alzheimer desde el laboratorio clínico. Así que bueno, ya os podréis imaginar un poco por dónde van los tiros de la sesión de hoy. Hoy, no pasa. Ahora sí. Vale, perdón. Bueno, el índice que vamos a seguir a lo largo de la sesión lo he querido dividir en 4 partes. En primer lugar, haré una breve introducción. En primer lugar, introduciré un poco las enfermedades neurodegenerativas en general. Luego me centraré un poquito más en lo que es la enfermedad del Alzheimer propiamente dicha. A continuación, ya hablaré un poco más del grosso de la sesión, que serán los biomarcadores de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo, y hablaremos pues, de aspectos como la preanalítica de la muestra, los puntos de corte, las limitaciones e interferencias, las posibles aplicaciones que pueden tener estos biomarcadores y, bueno, un poquito la adecuación a la demanda, ¿no? Luego hablaremos un poquito de ciertos casos clínicos con los que pondremos en práctica todo lo que he ido mencionando a lo largo de la sesión y ya finalmente pues hablaremos un poco de las conclusiones y de lo que nos tenemos que llevar a casa. Entonces, ¿cómo se definen las enfermedades neurodegenerativas? Pues se pueden definir como un conjunto de enfermedades que todas ellas tienen en común un deterioro progresivo de las células del sistema nervioso central. Entonces, como digo, todas ellas tienen una serie de características en común que las define, como por ejemplo, pues la mayoría de ellas tienen una etiología desconocida, tienen en su mayoría un cierto componente genético, el inicio generalmente es bastante insidioso y todas ellas tienen diferentes manifestaciones clínicas, lo cual hace que el diagnóstico sea bastante difícil al principio. En todas las enfermedades neurodegenerativas, como sabemos, uno de los factores de riesgo más importante es la edad, y eso hay que tenerlo en cuenta. Todas ellas tienen también, a su vez, una serie de mecanismos patogénicos en común, que son los que he querido representar en esta diapositiva. Todos ellos se caracterizan por existir una acumulación de proteína que se ha plegado normalmente, causando la acumulación de ciertos productos tóxicos que el organismo en cierto momento va a ser incapaz de neutralizar, lo cual va a generar un estrés oxidativo que a su vez va a afectar a las mitocondrias de nuestro organismo, haciendo que las neuronas no funcionen de forma correcta. Y además también va a existir una inflamación neuroglial. En la enfermedad del Alzheimer, ya centrándonos un poquito más en el tema, pues he querido dejar en esta diapositiva un poco el escenario en el que nos encontramos a día de hoy, ¿no? Pues cada vez sabemos que hay más personas con demencia, ya no solo personas mayores, personas más jóvenes. Y bueno, he querido reflejar estas cifras que leyendo, pues la verdad es que me llamaron mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, 1 de cada 3 adultos mayores muere con Alzheimer u otra demencia, o mata más personas que el cáncer de mama y cáncer de próstata combinado. Entre el año 2000 y 2001, las muertes por enfermedad coronaria es verdad que se redujeron en un 2,1%, pero en contraste aumentaron las muertes por Alzheimer en un 141%. Y el riesgo de por vida para el Alzheimer a la edad de 45 años es de 1 de cada 5 para las mujeres y 1 de cada 10 para hombres. Así que, bueno, como veis, es un panorama, un escenario que yo creo que es bastante preocupante, que nos invitaría un poco a reflexionar y a estudiar, ¿no?, posibles tratamientos y con ello un diagnóstico lo más temprano posible, que como veremos un poquito más adelante, pues los biomarcadores de los que hablaremos sí que permiten hacer un diagnóstico bastante precoz. Como la mayoría de las enfermedades que conocemos, tiene el Alzheimer diferentes estadios. Los biomarcadores, como digo, tienen un papel fundamental en las etapas tempranas de la enfermedad, que serían el estadio preclínico, que iría desde la aparición de los primeros eventos patogénicos hasta la aparición de la primera sintomatología del paciente.
y la enfermedad de Alzheimer prodrómica, que se llama, que es aquella en la que el paciente ya tiene cierta sintomatología, pero la actividad de la vida diaria todavía no se ve comprometida. Además, también existe un término relativamente nuevo, que es el deterioro cognitivo leve, que sería aquellos pacientes que cumplen criterios, pero que todavía sus actividades de la vida diaria no se han visto comprometidas y pueden llevarlas a cabo de forma normal. Y luego ya la propia enfermedad de Alzheimer, que tiene diferentes formas, la forma típica, y luego también están otras formas atípicas que están muy bien clasificadas, como por ejemplo la variante frontal, y las formas mixtas, que sería una enfermedad de Alzheimer con otras comorbilidades, como por ejemplo la enfermedad por cuerpos de Lewy. Entonces, ya entrando un poquito más en lo que son los biomarcadores de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo, pues bueno, como podréis imaginaros, los biomarcadores que nosotros determinamos desde el laboratorio tienen que ser biomarcadores que estén directamente relacionados con la patogenia de la enfermedad, ¿no? Con la fisiopatología. Entonces, nosotros de forma natural tenemos una concentración normal de proteína amiloide, que actualmente no se sabe muy bien cuál es su función en el organismo, pero existen en ciertos individuos en los que esta proteína amiloide se va a ir plegando de forma incorrecta o de forma normal y se va a ir agrupando, formando una serie de placas amiloides, que es realmente lo que hace que comience la enfermedad, ¿no? Entonces, como podréis imaginaros, pues la determinación de esta proteína amiloide será uno de los biomarcadores que utilizaremos desde el laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad. Además, esta acumulación de proteína amiloide y la formación de estas placas va a producir que se produzca un aumento en la producción, valga la redundancia, de proteína tau, y como consecuencia también se va a producir una hiperfosforilación de la misma. Por tanto, la determinación tanto de la proteína tau total como de la proteína tau fosforilada va a permitir también apoyar en el diagnóstico de esta enfermedad. Y bueno, puesto que la proteína tau está implicada en la estabilización de los microtúbulos, pues al existir una hiperfosforilación de la misma y una producción aumentada de esta, se va a producir una desestabilización de estos microtúbulos y en muchas ocasiones la muerte de ciertas neuronas e incluso la pérdida de la conexión entre ellas. Entonces, como digo, ¿qué biomarcadores utilizamos desde el laboratorio? Pues la proteína amiloide tiene varias isoformas, pero las más comunes y las que determinamos en el laboratorio es la isoforma 42 y la isoforma 40. La isoforma 42 se dice que es la más tóxica porque es la que tiene mayor capacidad amiloidogénica y, por tanto, es la que forma parte en su mayoría de las placas amiloides. Y la proteína 42, isoforma 42, tiene una importancia muy grande porque nos permite determinar el ratio 42-40. ¿Y por qué es importante el ratio? Incluso en muchas ocasiones más importante que la determinación de la beta 42. Pues la isoforma 40 lo que tiene de especial es que no se ve significativamente influida por la enfermedad de Alzheimer, es decir, en todos los pacientes se va a tener la misma concentración más o menos con respecto a un paciente con Alzheimer con respecto a uno que no lo tenga. De tal manera que el ratio va a permitir reducir la variabilidad en la producción de la proteína amiloide interindividual que existe y además reducir ciertos errores preanalíticos que podríamos cometer como consecuencia de la susceptibilidad de la muestra, de la que hablaremos un poquito más adelante. En cuanto a la proteína tau, como digo, determinamos la proteína tau total, que nos daría información acerca de una degeneración neuronal y no sería específica de la enfermedad, y la proteína tau fosforilada, que tampoco sería específica de la enfermedad, pero tiene una especificidad un poquito más grande que la anterior y ya nos daría información un poco más de lo que es la transmisión del impulso nervioso, del deterioro que existe en este aspecto. Y bueno, en un paciente con Alzheimer lo que nos encontraríamos es que la proteína amiloide se encontraría disminuida, el líquido cefalorraquídeo, la isoforma 42, la 40, como digo, se mantendría normal y el ratio también se encontraría disminuido. Y por el contrario, la proteína tau se encontraría aumentada. Uno de los aspectos más positivos de estos biomarcadores y que más interés tiene, como digo, es que estos biomarcadores son capaces de detectarse incluso de 10 a 25 años antes de la aparición de los primeros síntomas, lo cual aporta un valor que considero que es bastante importante en la determinación de estos biomarcadores.
En cuanto a la preanalítica de la muestra que tenemos que tener en cuenta, pues como digo, es una muestra que es bastante susceptible. Además de que es una muestra de líquido cefalorraquídeo que ya por lo general tiene cierta susceptibilidad, la determinación de estos parámetros en este tipo de muestra es aún más susceptible. La muestra debe extraerse, como sabéis, en decúbito lateral o sentado con el paciente ligeramente inclinado entre las vértebras L3, L4, L4, L5. Se sabe que no influye el ritmo circadiano, pero por estandarizar un poco la extracción de la muestra se debe extraer entre las 9 y la 1. No influye la ingesta y, por tanto, no hace falta que el paciente se encuentre en ayunas. Y lo que sí que es muy importante es que a la hora de extraer la muestra, el tubo se llene lo máximo posible. Y además que se extraiga en tubos de polipropileno, nunca en tubos de vidrio o poliestireno. ¿Por qué es esto? Porque la proteína amiloide se sabe que tiene una gran capacidad de absorción a las paredes del tubo, de tal manera que cuanto más espacio dejemos sin rellenar el tubo, mayor será el riesgo de que exista una absorción en las paredes y, por tanto, que existan resultados infraestimados. En cuanto al almacenamiento de la muestra y el procesamiento de la misma, pues se debe centrifugar la muestra en las 2 horas posteriores a la extracción de la misma. Se deben evitar muestras embolizadas, ya que producirían falsos aumentos de la isoforma amiloide 42 y de la proteína tau. Y en cuanto a la estabilidad de la muestra, pues sería de 5 días a refrigerada y congelada a -20 serían 2 meses y a -80 2 años. Entonces, bueno, aquí en esta tabla he querido resumir un poco los aspectos preanalíticos que deberíamos tener en cuenta por si en algún momento os hace falta. Y, bueno, ¿cuál es el protocolo que nosotros utilizamos cuando llega la muestra al laboratorio? Pues, como digo, la muestra debe ser centrifugada en las 2 horas posteriores a la obtención de la muestra. A continuación, se procedería al procesamiento de la muestra empleando los analizadores del laboratorio y, una vez procesada y obtenidos los resultados, se procedería a su almacenamiento. ¿Y qué ocurre con las muestras que vienen de fuera? Pues igual, las muestras deben ser centrifugadas en las 2 horas posteriores a la extracción de la muestra y es muy importante hacer alícuotas con la menor relación posible entre el volumen de la muestra y el tubo, como digo, por la capacidad de absorción de esta proteína. Y en cuanto al transporte, pues si se prevé que va a ser inferior a 2 horas, podría realizarse el transporte a temperatura ambiente y si se prevé que no, pues en hielo seco, pero vamos, preferiblemente en hielo siempre. Y, como digo, siempre en los mismos tubos. En cuanto a los puntos de corte que nosotros utilizamos para apoyar al diagnóstico de Alzheimer, pues es un talón de Aquiles realmente de estos biomarcadores. ¿Por qué? Pues porque actualmente no existe una estandarización muy clara en los puntos de corte y depende muchísimo del método de determinación que se utilice. Por tanto, en cada hospital va a depender del método de determinación que utilicen en el laboratorio para determinar estos biomarcadores y, por tanto, va a depender de la casa comercial. En nuestro caso, utilizamos el método del Lumipulse de Fujirebio, que es un método quimiluminiscente. Y, bueno, los puntos de corte que nosotros utilizamos en nuestro hospital son los propuestos por la casa comercial y los valores de referencia igual. Sin embargo, estos puntos de corte y estos valores de referencia sí que es verdad que deberían ser adaptados a nuestra población diana, que sería la población de Toledo. Para ello es muy importante que a la hora de firmar el consentimiento informado cuando realizamos la punción al paciente, es muy importante que aparezca una casilla en la que se dé la opción al paciente de dar el consentimiento para que esta muestra sea incorporada al biobanco de nuestro hospital y que permita hacer investigación con esta muestra para lograr obtener, como digo, nuestros propios puntos de corte y nuestros propios valores de referencia y con ello conseguir afinar más, ¿no?, los puntos de corte con los que trabajamos. Como digo, los puntos de corte propuestos por la casa comercial y los que utilizamos nosotros a día de hoy son los que veis aquí, que se obtuvieron de pacientes sanos con una capacidad cognitiva normal. Y, bueno, los puntos de corte, como veis, existen 3 posibilidades. Aquellos que están basados en el índice de Youden, que es básicamente los puntos de corte en los que la sensibilidad y la especificidad es máxima. Otros puntos de corte en los que la especificidad y la sensibilidad están balanceadas y otros en los que lo que se prima es la sensibilidad. En nuestro caso, y los que veréis en el informe, los que utilizamos son los basados en el índice de Youden, en los que la sensibilidad y la especificidad es máxima. En cuanto a las limitaciones e interferencias, pues como digo, una de las principales limitaciones de estos biomarcadores es la escasa estabilidad de la proteína amiloide en líquido cefalorraquídeo, ya que, como digo, es una muestra bastante susceptible.
Además, la falta de estandarización de estos puntos de corte sería otra de las limitaciones. Y, bueno, otra de las limitaciones que podríamos considerar es la discordancia que podemos encontrarnos en ocasiones entre los resultados aportados por los biomarcadores de imagen con respecto a los biomarcadores que nos proporciona el laboratorio. ¿Y por qué es esto? Pues tiene su explicación. Los biomarcadores en imagen lo que nos aportan es una información acerca de la proteína amiloide que se ha ido acumulando con el tiempo, de tal manera que es una información más bien de tipo longitudinal. Nos va a dar información acerca de, como digo, la proteína amiloide, pero no solo la proteína amiloide que está en ese momento, sino la que está en ese momento más la que se ha ido acumulando durante el tiempo en el que el paciente ha ido desarrollando la enfermedad. Por otro lado, los biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo no nos aportan información acerca de esta acumulación como en el caso de los biomarcadores de imagen, sino que nos da una información más bien de que existe un proceso activo, es decir, de que un paciente en ese momento lo que está ocurriendo es una acumulación de esta proteína amiloide. Es decir, por ejemplo, en un paciente, que este caso es absolutamente imposible, pero para que lo entendamos todos, en un paciente en el que tiene enfermedad de Alzheimer, pero en un momento dado no existe ese proceso activo de formación de la placa amiloide, pues los biomarcadores de imagen sí que saldrían positivos porque el paciente tiene esa demencia, pero los biomarcadores de cefalorraquídeo no serían capaces de detectarlos porque no existe un proceso activo. Pero como digo, esto es imposible y un paciente con demencia y con Alzheimer daría positivo. Incluso antes en los biomarcadores de cefalorraquídeo que los biomarcadores de imagen, por lo que digo, porque los biomarcadores de imagen, hasta que no existe una acumulación de esta proteína, no van a dar la cara. Sin embargo, los biomarcadores de cefalorraquídeo, con que exista en ese momento un proceso activo, ya detectarían la enfermedad. Entonces, ¿cuándo sería conveniente solicitar estos biomarcadores de encefalorraquídeo? Pues actualmente el diagnóstico de Alzheimer es puramente clínico. Se realiza a partir de los criterios clínicos que están establecidos según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares y la Asociación de Enfermedades de Alzheimer y Trastornos Relacionados. Entonces, todo esto, el diagnóstico se hacía a partir de estos criterios antes de que existiera el término de deterioro cognitivo leve, del que he hablado un poquito anteriormente, y antes de que existieran estos biomarcadores. Entonces, actualmente, ¿cuál sería la indicación, no? Pues la indicación sería solicitar estos biomarcadores en aquellos pacientes en los que existe una demencia temprana, que se considera aquellos pacientes menores de 65 años, y también en otros casos, como por ejemplo en los que sospechemos de una demencia de etiología mixta o enfermedad del Alzheimer con presentaciones atípicas que, como veremos después, es posible diferenciarlas de la enfermedad de Alzheimer típica, y en las que existe también un deterioro cognitivo leve, como he dicho. ¿Con esto qué lograríamos? Pues aumentar la eficacia terapéutica, consta de aumentar la sensibilidad y la especificidad, y también permitiría reducir errores diagnósticos y realizar también en ocasiones un diagnóstico diferencial. Como he mencionado anteriormente, existen ciertas presentaciones atípicas de la enfermedad, que mayoritariamente son las tres que veis en pantalla. Representan entre un 6 y un 14% de todas ellas, y es posible diferenciarlas en muchos casos de las formas típicas. ¿Cómo se diferencia? Pues como he dicho anteriormente, en un paciente con Alzheimer se vería disminuida la proteína amiloide y aumentada la proteína tau fosforilada y tau total. ¿Y cómo la diferenciaríamos entonces de la forma típica? Pues en las formas atípicas la proteína tau total se vería ligeramente aumentada con respecto a las formas típicas de Alzheimer, y esta sería una de las formas de diferenciarla. Entonces, ¿cómo ponemos en práctica todo esto que hemos ido hablando a lo largo de la sesión? Pues os presento el primer caso clínico. Es un varón de 61 años que tuvo un año 2002 bastante complicado, el pobre hombre. Tuvo un síndrome febril atribuido a neumonía, fue diagnosticado de sífilis latente tardía, también pasó el COVID, y bueno, refieren sus familiares, incluso él, que tiene pérdidas de atención, que se ve bastante desconcentrado en sus actividades de la vida diaria últimamente, y bueno, total, que le hacen una evaluación neuropsicológica y una valoración psiquiátrica. Además, se solicitan pruebas complementarias y las pruebas de imagen son normales, y en el líquido lo que se objetiva es un aumento de las proteínas de encefalorraquídeo. Y se solicitan también biomarcadores de neurodegeneración, que son los que veis aquí.
Entonces, teniendo en cuenta los puntos de corte que nosotros utilizamos, que son los que he mencionado anteriormente, pues en este caso veríamos que este paciente no tiene la proteína amiloide disminuida por debajo de los puntos de corte, que son los que veis en verde, y la proteína tau tampoco se encontraría por encima de los puntos de corte. Entonces, se podría decir que es un perfil que en un principio no sería compatible con la enfermedad con la enfermedad de Alzheimer. Además de los biomarcadores de encefalorraquídeo, nosotros a día de hoy no lo estamos informando todavía, pero utilizamos la clasificación ATN para apoyarnos en el diagnóstico de esta enfermedad. La clasificación ATN nos da información acerca de los biomarcadores, tanto de imagen como líquido encefalorraquídeo, y divide en 3 bloques, ¿no? Por un lado se evaluaría la proteína amiloide, por otro lado la proteína tau fosforilada y por otro lado la proteína tau total. Con ello conseguiríamos hacer una clasificación de los pacientes en diferentes grupos y con ello nosotros hemos ido adaptando esta clasificación y actualmente tenemos esta tabla que nos permite clasificar a los pacientes y informar los diferentes grupos, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro paciente, que se ve un poco confuso últimamente, bueno, pues como digo, en un principio el perfil bioquímico no era compatible con la enfermedad de Alzheimer y además esto se apoya con la clasificación ATN. Pues la A, que sería la proteína amiloide, como digo, es negativa porque no se encuentra por debajo del punto de corte. La proteína tau también sería negativa porque no estaría por encima y la N también porque la fosforilada tampoco estaría por encima. Entonces, se podría decir que es un perfil bioquímico que no es compatible con la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, tenemos a este paciente, que es un varón de 80 años, que ingresó en neurología, fue derivado de un centro de salud porque se había encontrado bastante agresivo, le habían incluso administrado tranquilizantes y, bueno, su familia refiere que en enero se encuentra hipersexualizado. Con todo ello, se solicitan igual pruebas complementarias. En las pruebas de imagen lo que se objetiva es una leucoencefalopatía y ciertos microsangrados, lo cual en un principio no explicaría la clínica que explica el paciente y sus familiares. Y en la analítica no se ve nada, se ve una analítica normal. Se solicitan los biomarcadores de neurodegeneración y en este caso, a diferencia del paciente anterior y totalmente de forma opuesta, pues en este caso sí que se vería una proteína amiloide disminuida por debajo de los puntos de corte establecidos y una proteína tau tanto total como fosforilada que se encontraría por encima de los puntos de corte. Entonces, en este caso, apoyándonos en la clasificación ATN, la A sería positiva porque la proteína amiloide está por debajo, la T sería también positiva porque la proteína tau fosforilada se encuentra por encima y la N también sería positiva porque la proteína tau total también estaría por encima. Por tanto, se podría decir que es un perfil bioquímico que en este caso sí que sería compatible con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, volviendo a adecuación a la demanda y a cuándo podríamos solicitar estos biomarcadores al líquido encefalorraquídeo, pues como he mencionado al principio de la sesión, también nos permite hacer un diagnóstico diferencial con ciertas enfermedades neurodegenerativas que podrían dar lugar a confusión, ¿no? Pues todas ellas, las que aparecen aquí, como por ejemplo la enfermedad vascular, las osteopatías, tendrían un perfil que podría en un principio tener ciertas características bioquímicas que serían coincidentes con las que veríamos en la enfermedad de Alzheimer, pero no sería un perfil que concuerde exactamente con la enfermedad de Alzheimer. Es el caso de esta mujer de 67 años que vino en 2024 por una alteración de la marcha y que, bueno, refiere que tiene episodios de pérdida de la memoria, pero vamos, en principio nada muy relevante, lo típico, se le olvida dónde deja las cosas, algo que en un principio no nos alertaría demasiado. En la analítica que se solicita no se ve nada, las pruebas de imagen tampoco nos explicarían la clínica del paciente. Y ya los biomarcadores de neurodegeneración, en este caso lo que veríamos es que la proteína amiloide no se encuentra disminuida, no se encuentra por debajo del punto de corte, pero sin embargo la proteína tau sí que se encuentra por encima, tanto la total como la fosforilada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en este caso el perfil bioquímico no sería compatible con la enfermedad de Alzheimer, pero sin embargo sí que sería compatible con una enfermedad priónica, con una taupatía. Esto además se ve apoyado por la clasificación ATN de la que hemos hablado anteriormente. En este caso la A sería negativa porque la proteína amiloide, como digo, no se encuentra por debajo de los puntos de corte y la T y la N sí que serían positivas.
Y ya, bueno, para terminar, pues unas breves conclusiones de lo más importante y lo que nos tenemos que llevar a casa. Y es que la enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades que cada día adquiere más prevalencia. Los biomarcadores de encefalorraquídeo tienen un valor que considero que es bastante importante, ya que permite el diagnóstico de la enfermedad en estadios muy tempranos. Además, debemos de implicarnos un poco, ¿no?, en lo que es la investigación de este ámbito, como digo, para lograr estandarizar los puntos de corte y, sobre todo, adecuarlos a nuestra población diana, por lo que digo que es muy importante que el consentimiento informado aparezca esta casilla que los pacientes puedan marcar. Y, bueno, sobre todo también dar mucho valor a la preanalítica de la muestra, ya que es una muestra muy susceptible. Y nada, que el futuro de estos biomarcadores realmente sería hacerlo en plasma, que sería una prueba un poquito menos invasiva que la extracción o la punción lumbar. Y ya está, que son útiles en el diagnóstico diferencial y, como digo, muy importantes, sobre todo en estadios tempranos, y permitirían el diagnóstico muy precoz de la enfermedad. Y nada, esta es la bibliografía que he utilizado y nada, si alguien tiene alguna pregunta, muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? Ángel. En el micro. Yo quería hacer una pregunta porque, claro, estamos hablando de laboratorio. Cuando hablamos de patología, nosotros, por ejemplo, en otros tipos de amiloidosis, ver depósitos de amiloide en ancianos muy mayores, en el corazón, por ejemplo, que han desarrollado un insuficiencia cardíaca, es muy frecuente en series de necrosis. A nivel cerebral, ver también depósitos de amiloide en personas que no han tenido manifestaciones de Alzheimer también es frecuente. Quiero pensar que ver alteraciones analíticas que puedan ser compatibles también se puede dar el caso. Pero lo que yo quiero preguntar es qué valor predictivo positivo y negativo tienen estos hallazgos con los estudios de corte que has dado a partir de una determinada edad. Es decir, siempre que veamos una alteración, ya sé que has dicho que se debe solicitar en pacientes que tienen alguna manifestación que hagan pensar en la enfermedad. Pero luego estas cosas a veces las solicitamos en pacientes que puedan tener otra razón también para explicar los síntomas. Entonces, el tener unos puntos de corte compatibles con la enfermedad en un paciente, por ejemplo, que no tiene todavía manifestaciones clínicas, ¿qué valor predictivo positivo tiene? Pues el valor predictivo positivo y negativo, las cifras en sí no te las puedo dar porque la verdad es que no las sé, pero sí que es verdad que cada día el valor predictivo positivo y negativo son mayores porque cada día se están incorporando más ratios y más valores añadidos para lograr aumentar tanto la sensibilidad como la especificidad de estos biomarcadores. A día de hoy, como digo, lo más importante, incluso más importante que la determinación de la isoforma 42, es la determinación del ratio del que he hablado. Incluso se están incorporando otros ratios que permitan aumentar la especificidad de estos biomarcadores. Es decir, si en algunos pacientes, como dices, dejaría alguna duda los resultados de estos biomarcadores analíticos por la determinación del ratio amiloide, tanto como de la proteína tau, que aún así aportan ya bastante especificidad, lo que digo es que se están incorporando otros ratios que a día de hoy están probándose, en los que incluirían la proteína tau, las isoformas, la proteína amiloide, perdón, y sus isoformas con respecto a la proteína tau. De tal manera que se está viendo que en ciertos pacientes con esta enfermedad los ratios que están estudiando son incluso más específicos en esos pacientes. De tal manera que en los pacientes que tú dices que se solicitaría a modo de un poco de despistaje, de saber si puede ser o no puede ser, pues yo creo que de aquí a muy poco tiempo se logrará un valor predictivo positivo y negativo muy, muy alto, por lo que digo, porque cada vez se están incorporando más no biomarcadores, pero sí más ratios, la clasificación ATN, más aspectos que podrían aumentar la especificidad. Te hago otra
pregunta. Ángel, solo una cosa para añadir. Es que existe una gran heterogeneidad. La pequeña amiloide puede haber generado productores. De hecho, cuando analizamos las muestras, vemos que a veces hay valores bajos de beta-amiloide y que no corresponden con la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, no apoyar esto, Laura, que salen nuevos marcadores, nuevos ratios que ayudan a esta clasificación. Ahora en el laboratorio usamos mucho también la amiloide por la tau. Si no acompañan los 4 parámetros más la ratio, no deberíamos clasificar como una enfermedad, porque sí que hay mucha heterogeneidad, sobre todo en la amiloide. Sí, te quería hacer otra pregunta, aunque yo creo que la EMA todavía no ha aprobado ninguno, pero la FDA tiene ya aprobado los protocolos monoclonales dirigidos a la amiloide cerebral. ¿Sabes si hay algún estudio ya en el que se analice el impacto que pueden tener sobre estos datos que nos tratamos? Si realmente bajan estos marcadores analíticos de la enfermedad cuando se utilizan estos monoclonales. Pues yo la verdad es que de los monoclonales no he leído, la verdad es que no te puedo decir, no sé si Mamen habrá leído algo de los monoclonales, pero es verdad que nosotros a día de hoy, como es una sección bastante nueva, nos hemos centrado en los biomarcadores, que es lo que está más establecido, con el objetivo de intentar arrancar lo antes posible la sección y sobre todo tenerlo disponible en nuestro hospital, que consideramos que nos da un valor bastante importante y que yo creo que podría apoyar al diagnóstico bastante y nos podría ayudar. Incluso yo creo que una de las aplicaciones que más interés le veo yo, sobre todo es en los pacientes más jóvenes, pues como he dicho anteriormente, los pacientes menores de 45 años que tienen enfermedad de Alzheimer cada día son mayor, o sea, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 hombres me parece una barbaridad. Entonces, el diagnóstico empleando estos biomarcadores que permite la detección en estadios muy tempranos, yo creo que aporta un valor que es muy importante. Entonces, a día de hoy todavía no nos hemos leído acerca de los aspectos monoclonales. Pero vamos, nos informaremos desde luego y seguiremos ampliando la sección, por supuesto. Los marcadores a día de hoy no están aprobados para seguimiento de enfermedad. O sea, eso sí que está en la mayoría de uso y la aprobación tanto de FDA como de marcadores de. Entonces, tampoco lo vaya a servir mucho por cómo se comporta la enfermedad. La placa amiloide está, la amiloide no está disminuida y entiendo que lo que tenemos que ver es que no disminuye más. Pero no tengo claro qué tratamiento lo vamos a hacer. Seguimiento con estos marcadores. A lo mejor en plasma, cuando lleguen, que están a punto de salir, puede ocurrir. Pero a día de hoy no están validados para seguir. Interesante. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Vale? Yo he dicho enhorabuena. Gracias. Y a eso te recuerdo por la zona de.